Bienvenidas, bienvenidos. Vas a encontrar una serie de videos que vamos a estar hablando sobre el desarrollo típico de los niños, sobre todo en el primer año de vida, y vamos a estar dando algunas pautas importantes en este periodo de vida, sobre todo para quienes nos dedicamos a trabajar con estos niños en diferentes terapias. Lo primero que tenemos que tener en claro es que los niños y las niñas no son iguales a los adultos. Entonces no podemos adaptar los tratamientos, los medicamentos o cualquier cosa que usemos para los adultos en el niño simplemente bajando la dosis o la cantidad. Lo que tenemos que pensar es que el niño tiene diferencias anatómicas y funcionales completamente marcadas con los adultos, y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de los diferentes tratamientos. Por ejemplo, la vía aérea del niño no es igual a la vía aérea del adulto, el sistema óseo, el esqueleto del niño no es igual a lo del adulto. Entonces un error muy común que sucede habitualmente es querer traducir aquello que sabemos de los adultos en los niños, y entonces aparecen padres y también profesionales preocupados por cómo pisa el niño, porque para un adulto eso sería un pie plano y para un niño eso es correcto, pisar así a esa edad y con esos ángulos, que tenemos que estar atentos, pero que no tenemos que corregirlo porque no es patológico, es correcto a esa edad. Entonces, tenemos que tener un entrenamiento específico a la hora de trabajar con niños. El parto es uno de los momentos muy importantes. Desde el embarazo, en realidad ya tenemos que seguir, ¿no?, el correcto desarrollo de los niños, pero el momento del parto es un punto de quiebre, un punto muy importante, porque pensemos que ese niño que vivía en un ambiente líquido, ¿no?, rodeado de líquido, y tiene que salir al aire, exponerse, respirar por primera vez, un montón de cosas que tienen que suceder, cambios fisiológicos que tienen que suceder, adaptaciones que tienen que pasar, y con lo que nosotros sabemos, con lo frágil, con lo chiquito, como lo vemos a los bebés, ¿no? Entonces ya este gran desafío para un bebito es bastante complejo, y bueno, es por eso que tantos controles y tanta mirada sobre el momento del parto ya es importante. Hoy en día en nuestro país la cantidad de partos vaginales es bastante baja a lo que era en otros tiempos, y incluso en el sistema público y el sistema privado tienen diferencias. Eh, Muchas veces se piensa por ahí en la comodidad del personal de salud o en algunos intereses económicos, y no en lo que necesita realmente el niño, ¿no? La cesárea es una muy buena técnica para ayudar a nacer a aquellos niños que no podrían hacerlo por parto vaginal, pero siempre es preferible el parto vaginal, porque bueno, el parto vaginal permite que se sucedan un montón de cosas que en la cesárea no. Hace un camino por el canal del parto del niño que no lo hace obviamente en una cesárea, y eso le permite prepararse mejor para las adaptaciones que tiene que hacer, y utilizar la cesárea como plan B para cuando no puede utilizarse un parto vaginal. El desarrollo del niño tiene diferentes hitos, ¿no?, que llamábamos hitos, mojones, o cosas que tenemos que ir viendo en diferentes edades, pero no solo nos tiene que importar si el niño, por ejemplo, se sienta o si es capaz de sentarse sí o no, sino que también tenemos que observar la calidad de esos movimientos que puede o no puede hacer. Tanto tenemos hitos motores, como el ejemplo que vimos recién, o tenemos hitos cognitivos, de comunicación, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes aspectos para valorar en los niños que también tenemos que tener en cuenta. Y estos hitos o estas destrezas, en este caso hablando desde lo motor, pero también se aplica en las otras áreas, no suceden
mágicamente, sino que suceden a raíz de experiencias que tiene que ir vivenciando el niño y que el medio tiene que ofrecerle. Entonces tenemos que tener en cuenta que no son cosas que van a pasar mágicamente, sino que se tiene que dar todo un proceso alrededor de la familia, del resto del ambiente, para que estas cosas se puedan dar en el momento que se tienen que dar y con la calidad que se tienen que dar. El desarrollo de los niños no es lineal como en la línea celeste que vemos en el video. Es más bien como la línea naranja, ¿no? Que tiene altos y bajos. Hay momentos en que el niño avanza mucho, después algún momento que los padres pueden decir, lo veo como que no sé, que volvió a gatear, como si hubiera hecho un retroceso en sus avances. Y esto es así y es normal y tiene que ver también cómo se encadena una de las habilidades, por ejemplo, motrices con el resto de los aspectos cognitivos, ¿no? Entonces, tal vez si el niño está como muy enfocado en una cosa, retrasa alguna de las, o vuelve para atrás a esos movimientos donde se sentía seguro y estaba bien para enfocarse en otra cosa. O nos puede pasar al revés, cuando los niños empiezan a caminar y todo el mundo se abre ante sus ojos y pueden llegar a muchísimos más ambientes y explorar mucho más, se vuelve más distraído y ya no se puede enfocar tanto en la actividad o lo que sea. Eso no es una patología, es totalmente típico y es así el desarrollo de los niños, entonces lo tenemos que tener en cuenta. Bien, entonces vamos a estar hablando de niños y de niñas que tienen un componente motor, ¿no? Su desarrollo. No tenemos que olvidarnos que lo sensitivo y lo motor van siempre de la mano, ¿no? Entonces, si yo no puedo moverme correctamente, no puedo sentir correctamente. Y si yo no siento correctamente, no puedo moverme correctamente. Entonces, una alteración en alguna de estas dos patas de estos dos sistemas va a alterar el otro. ¿Está bien? Entonces, imagínense un niño que escucha un ruido y no tiene la capacidad de moverse para ir hasta el ruido y ver de qué se trata. Entonces se perdió un montón de experiencias sensitivas de ir, ver de lo que se trata, tocarlo, olerlo, sentirlo, ¿no? Entonces lo motor en ese caso, que tenía una lesión, influyó sobre lo sensitivo negativamente. Y al revés, imagínense ustedes, no sé, si tienen una piedra en el zapato, van a caminar diferente. Entonces es un claro ejemplo de cómo lo sensitivo influye sobre lo motor. Y hay una tercera pata, un tercer aspecto importante que se relaciona, que es lo cognitivo. En el ejemplo que vimos antes, si el niño no pudo levantarse de donde estaba, ir hasta el ruido que escuchaba, se perdió seguramente de conocer algo y de un montón de experiencias que van formando toda la parte cognitiva de ese niño. Entonces también tenemos que tenerlo en cuenta, y a la hora de trabajar con niños, no pensar solo en una de estas áreas, sino pensar en las tres, ¿no? Y todo esto tenemos que enmarcarlo en un ambiente, ¿eh? Entonces tendremos niños con ambientes que los favorecen y tendremos niños con ambientes que los perjudican. Entonces nosotros desde la terapia, la verdad es que muy poco tiempo y muy poco podemos hacer con respecto a la realidad de esos niños si no incluimos a la familia y hacemos un verdadero cambio en el ambiente, que es donde el niño va a estar las 24 horas del día, todos los días. Así que hay que hacer un fuerte trabajo pensando también en el ambiente. Hay cosas que tenemos que estudiar del ambiente, porque va a haber equipamiento que en ciertos lugares no pueda utilizar el niño porque tiene una casa chiquita o no. Tenemos que pensar los objetivos de nuestras terapias para los niños, porque en diferentes niños, en diferentes ambientes, en diferentes familias, tendrán un objetivo diferentes a otros. Entonces tenemos que plantear esos objetivos para que
nuestras terapias les sirvan, plantearla en familia, hablarlo con el niño y con la familia. Entonces esos van a ser objetivos realmente interesantes y vamos a tener a toda la familia participando activamente y comprometida del tratamiento.